Buenas, en el día de hoy vamos a hablar sobre las combinaciones hidrogenadas del grupo 16 y para ello, como hemos hecho en el resto de capítulos, hemos puesto aquí en esta columna los elementos que formaríamos: agua, en este caso el hidrógeno sulfuro o el sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno y teluro de hidrógeno, con sus energías de enlace, bueno, con la variación de la energía de enlace, la variación de la distancia de enlace y el ángulo de enlace. Como siempre, empezamos por la parte más sencilla, que es explicar la variación de la energía de enlace y la variación de la distancia de enlace. La energía de enlace ya sabemos bien que depende de la variación de la energía covalente y la variación de la energía de enlace iónica. La covalente depende del orden de enlace, que en este caso se mantiene constante al igual que el resto, y la energía de los orbitales atómicos. Al descender en un grupo, recordemos que nos estamos moviendo en el descenso de un grupo 16, observamos que la energía de los orbitales atómicos es mayor, porque cada vez tenemos mayor número cuántico n y por tanto la energía de los orbitales atómicos aumenta. Esto hace que disminuya el incremento de la energía de enlace de la parte covalente. ¿Por qué disminuye? Porque tenemos orbitales energéticos que solapan de manera poco efectiva o de manera un poco desigual, y eso que genera solapamientos poco eficaces. La distancia de enlace depende de dos factores: el tamaño de los átomos, ¿vale? Y de la variación de la energía de enlace total, ¿vale? La covalente y la iónica. Ay, perdón, me falta decir la iónica. Y la variación de la energía iónica depende de la variación de la energía, perdón, la variación de la electronegatividad. Como depende de la variación de la electronegatividad, cuando nosotros descendemos en un grupo, la electronegatividad disminuye, y eso lo podemos observar en los siguientes datos: oxígeno 3,5, azufre 2,5, selenio 2,4, teluro 2,1, hidrógeno 2,1. Por tanto, como disminuye la variación de la electronegatividad, también disminuye la energía de enlace iónica. Por tanto, existe una disminución de la energía de enlace que se puede explicar con lo que se observa experimentalmente. Con respecto a la distancia de enlace, ya sabemos que depende del tamaño atómico y depende también de la energía de enlace total, la covalente y la iónica. Como hay un descenso de la energía de enlace total, hay un aumento de distancia de enlace, y con respecto al tamaño atómico, como hay un aumento del tamaño atómico, hay un aumento de la distancia de enlace. Por tanto, hay un aumento de la distancia de enlace al bajar en el grupo 16. Esto también se puede observar, aquí nuevamente lo hemos puesto al revés, sería así, que hay un aumento de la distancia de enlace, ¿vale? Bien, con respecto a los ángulos ya sabemos un poco cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ángulos hemos visto que depende de dos factores. Uno de ellos es que observamos una tendencia hacia que los ángulos se cierran. Eso es porque tenemos principalmente una nube electrónica que oprime a esos enlaces haciéndolos que se cierren, ¿vale? ¿Y eso que facilita? ¿Por qué se cierran? Cada vez tenemos menores electronegatividades, menor polaridad en el enlace, los hidrógenos no se repelen tanto y luego la distancia de enlace aumenta. Por tanto, los hidrógenos tienen más trayecto para cerrarse que con respecto a enlaces más cortos, ¿vale? Bien, pero tenemos que partir de lo siguiente. La geometría se trata de una geometría angular, ¿vale? Angular plana. Y tenemos que tener una hibridación, en este caso, bueno, angular, tenemos que tener una hibridación SP3 porque los ángulos que se forman son de 104,5 y no son de 120. Por tanto, necesitamos una geometría angular con una hibridación SP3 del átomo central. En este caso, la hibridación SP3 es no equivalente, ¿vale? Y voy a obtener principalmente, en este caso, dos orbitales híbridos no enlazantes que van a tener principalmente mayor contribución S, van a tender a abrir el ángulo, y tenemos dos orbitales híbridos enlazantes con mayor participación P, ¿vale? Con mayor participación P. Y eso principalmente son los que van a cerrar el ángulo. Si observamos los datos numéricos, observamos que en el caso del teluro, el teluro de hidrógeno, bueno, pues principalmente el teluro de hidrógeno tiene un ángulo de 90. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que entre el teluro, el hidrógeno y el hidrógeno hay un ángulo de 90. Esto me quiere decir que en este caso ya pasamos de un híbrido sp3 a tener una participación P total. Es decir, que en el hidrógeno de teluro se puede expresar el enlace como si fuesen principalmente, en este caso, orbitales P, donde yo tengo un orbital P del teluro así, con un orbital S y un orbital P del otro teluro, bueno, del mismo teluro, con el otro orbital S del hidrógeno, formándome un ángulo de 90. Por tanto, en el hidrógeno de teluro se puede considerar explicar el enlace sin híbridos y únicamente con orbitales P. Bien, ¿cómo es de manera general lo que sería esta tendencia, ¿no? Esta forma? Pues bueno, principalmente tenemos, en el caso del elemento central, ¿vale?
tendríamos 4 orbitales híbridos, donde tendríamos, en este caso, los dos no enlazantes y los dos enlazantes, en este caso con el S del hidrógeno y el S del otro hidrógeno, ¿vale? Haciendo así una compartición sigma-sigma, donde tenemos espina arriba, espina abajo por cada electrón, ¿vale? Bueno, pues principalmente sabiendo este tipo de estructura, nosotros podemos determinar que principalmente esta disminución del ángulo va a venir debida principalmente por la acción de esta nube electrónica no enlazante que oprime a estos ángulos, a estas distancias de enlace, cerrando el ángulo, y luego además también el hecho de la distancia de enlace y sobre todo también de las repulsiones. Por eso cuando bajamos en un grupo, aumenta la distancia de enlace, disminuye la polaridad, porque la polaridad se puede expresar como el incremento o la variación de la electronegatividad. Todo esto lo tenéis mejor explicado en combinaciones hidrogenadas del grupo 15, ¿vale? No quiero volver a repetir. Y en este caso, cuando bajamos en un grupo, aumenta la distancia de enlace, disminuye la polaridad. Si disminuye la polaridad y aumenta la distancia de enlace, disminuye las repulsiones, haciendo que el ángulo se pueda cerrar más. Y que disminuya las repulsiones significa que tenemos mayor participación P en los orbitales híbridos no equivalentes. ¿Vale? Bien, pues con esto quedaría explicado lo que sería principalmente un poco la tendencia de estas combinaciones, ¿no? Vamos a explicar ahora entonces las propiedades físicas y así matamos dos pájaros de un tiro. Propiedades físicas de las combinaciones hidrogenadas del grupo 16. Volvemos a dibujar otra vez las moléculas, H2O, tendríamos el sulfuro de hidrógeno, el selienuro de hidrógeno y tendríamos por último el teluro de hidrógeno. Bien, principalmente igual que hemos hecho en el grupo 15, vamos a principalmente a asemejar o comparar cómo serían los puntos de fusión, en este caso desde el sulfuro de hidrógeno hasta el teluro de hidrógeno. Los puntos de fusión, en este caso Bueno, claro, perdón. Antes de avanzar de los puntos de fusión, que quiero ir yo muy rápido, tenemos que hablar de la polaridad del enlace. En el caso del agua, ¿vale? Nosotros tenemos principalmente un átomo central, bueno, vamos a hacerlo genérico, un átomo central, ¿vale? Que es la misma forma, ¿vale? Y tendríamos, en este caso, que sería la compartición S de los hidrógenos, tendríamos, en este caso, un enlace polar, ¿vale? El enlace oxígeno-hidrógeno es polar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades no es cero, por tanto, la diferencia de electronegatividades no es cero, el momento polar no es cero y por tanto me indica que el enlace principalmente es polar. Y esto se va a producir principalmente tanto en el azufre como en el selenio. Sin embargo, en el hidrógeno de teluro, ¿vale? Si queréis lo voy poniendo aquí, oxígeno H polar, el azufre hidrógeno polar, el selenio hidrógeno polar y con respecto al teluro de hidrógeno tendríamos que acudir a los datos y los datos nos dicen que la electronegatividad del teluro es 2,1 y la del hidrógeno es 2,1. Por tanto la diferencia de electronegatividad es 0. Me dice que el enlace no es polar. Enlace no polar, ¿vale? Enlace no polar. Bien, entonces ahora ¿cómo explicamos la polaridad de la molécula? Bueno, pues la polaridad de la molécula nosotros lo que hacemos es explicarla mediante la suma vectorial de todos estos enlaces. En el caso del agua tenemos dos híbridos que tirarían principalmente con un momento polar hacia arriba, más o menos, con un cierto ángulo, y estos tirarían hacia abajo, pero tiene mayor compensación los de arriba, por tanto la molécula de agua es polar y es muy polar. No sé si tendremos aquí los datos de polaridad, voy a buscarlos si me dejáis un momento. Y los datos de polaridad aquí los tenemos. Fijaros, la polaridad del agua es de 1,85. Bueno, claro, perdón, es que esto no tira hacia abajo, tira hacia arriba. Perdón, tira hacia arriba. Por tanto, tendríamos dos compensaciones del momento dipolar hacia el átomo de oxígeno, ¿vale? Es decir, hacia la parte superior de la molécula, con un momento dipolar muy alto. Por tanto, la molécula es polar. Con respecto al selenio, pues ocurre exactamente lo mismo, lo que pasa que la diferencia de electronegatividades ya no es tan alta, ¿vale? Como la diferencia de electronegatividades ya no es tan alta porque el selenio tiene con respecto al oxígeno. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el selenio de 2,5, por tanto la molécula de sulfuro de hidrógeno va a ser polar, pero más baja que en el caso del agua. En el caso del selenio de hidrógeno
tiene un 2,4, por tanto la polaridad tampoco va a ser muy distinta a lo que sería con respecto a lo que sería con respecto al hidrógeno, pero también es más baja, ¿vale? Pero también sigue siendo polar. Y con respecto al teluro, aquí puede entrar un poco de confusión, porque hemos dicho que principalmente no tendría esta forma, la forma que hemos venido determinando, sino que tendría una forma tipo sin hibridar, con orbitales p, ¿vale? Posicionados en cada uno de los ejes que tenemos, ¿vale? Si queréis lo voy a hacer con colores para que veamos entonces de manera mucho más gráfica qué es lo que ocurre con este caso, con el teluro. Supongamos que este es el eje Z, ¿vale? Supongamos que este es el eje... Bueno, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a suponer que el eje Z es este. Suponemos entonces que este eje que atraviesa es principalmente, porque si este era el Z, este es el X y este es el Y, ¿vale? Bien, y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Principalmente por el teluro tendríamos los orbitales P, que son redondos. No se nos olvide, los orbitales P son redondos, los híbridos son ovalados. Estarían principalmente en el correspondiente coordenada Y. Con respecto a los X tendríamos la coordenada, los orbitales azules estos, y por último los Z, que serían de color rojo. Recordar que estos son círculos, ¿vale? Lo que pasa es que yo los estoy haciendo un poco ovalados porque si no me quedarían solapados, pero son círculos. Bien, entonces, ¿qué ocurriría? Tendríamos dos hidrógenos, imaginemos que tenemos un hidrógeno aquí y un hidrógeno aquí. Me quedaría principalmente este orbital, ¿vale? Sin ocupar, ¿vale? Sin ocupar, con una densidad electrónica X. ¿Qué ocurre? Que esta densidad electrónica se compensa con la que no hay aquí o la que no hay en el eje de las Y. Me refiero, nosotros tenemos tres orbitales p para solapar con respecto a los orbitales s del hidrógeno. Únicamente solapamos dos, pero haciendo el conteo de electrones tenemos que se sitúan, bueno, claro, es que está aquí sobra, a ver si lo quito. Tenemos electrones principalmente que pueden estar aquí o aquí, ¿vale? Y esto hace que el momento que tenga aquí o tenga aquí, en este de aquí, se compense y me salga cero. Por eso el momento polar de esta molécula es cero, y la justificación, si no os ha quedado claro con este dibujo, sería que el hecho de que no tenemos orbitales híbridos, pues principalmente condiciona al hecho de que no tengamos momento dipolar. Otra forma de ver lo que me acabo de caer, en vez de hacer con cálculos, es de la siguiente forma, que yo creo que va a ser mucho más, más visual. Supongamos que tenemos lo mismo, ¿vale? Pero en este caso la polaridad viene determinada por los orbitales híbridos que constituyen en el enlace. Esos son los que me generan polaridad. Entonces, como yo no tengo orbitales híbridos que me generen polaridad, porque hemos dicho que son únicamente orbitales p, ¿vale? Que están solapados, perdón, que están en las tres direcciones del espacio, entonces la polaridad no viene determinada por los orbitales p, sino que viene determinada por los orbitales que se combinan, o los orbitales híbridos, y que son aquellos que combinan en el enlace. Es decir, la polaridad viene determinada por los enlaces, o por los enlaces que participan, los orbitales que participan en el enlace, no por los orbitales que no participan. Estos sí participan en el enlace porque son híbridos no enlazantes. Pero en el caso del teluro de hidrógeno, lo que me quedan son orbitales p, y esos no contribuyen a la polaridad. Por eso se dice que el teluro de hidrógeno tiene polaridad cero, es decir, no tiene polaridad. No es polar. No es polar. ¿Vale? Bien, otra de las maneras que nos justifica el hecho de que se vaya cerrando el ángulo. El ángulo se cierra porque disminuye la electronegatividad, haciendo que las repulsiones entre hidrógenos sea menor, haciendo así que el teluro de hidrógeno culmine con el hecho de que no es polar. Y por tanto tengamos ángulos de 90 grados, que son los que me marca, en este caso, los orbitales p. Bien, pues con último vamos a hablar entonces un poco de los puntos de fusión y puntos de ebullición. Igual que antes, me escribo aquí principalmente las moléculas, y por último determinamos un poco los puntos de fusión que se puede asemejar a los puntos de ebullición. Con respecto a los puntos de fusión, bueno, pues principalmente tenemos que con respecto a estos tres últimos, que en el caso del agua ya sabemos que pueden formar enlaces de hidrógeno, pues tendríamos que, igual que antes, que si aumentan las fuerzas de London, aumentan los puntos de fusión, y principalmente si aumenta, en este caso porque es una molécula polar, las fuerzas de dipolo,
¿vale? Tendríamos un aumento de los puntos de fusión. ¿Qué ocurre con el dipolo-dipolo? Bueno, pues el dipolo-dipolo disminuye cuando bajamos en un grupo. ¿Por qué? Porque el dipolo-dipolo está relacionado con la polaridad de la molécula. ¿Vale? Como la molécula cada vez va teniendo menos polaridad, principalmente el teluro porque son orbitales p, y la dispolaridad disminuye del agua al selenio, principalmente porque tenemos menor diferencia de electronegatividad, pues principalmente disminuye el dipolo-dipolo, disminuye el punto de fusión. Y por otro lado tenemos las fuerzas de London, que principalmente las fuerzas de London aumentan al bajar en un grupo porque aumenta el tamaño atómico y porque aumenta el número de electrones polarizables. Todo esto genera un aumento de la intensidad de las fuerzas de London y por tanto un aumento del punto de fusión. ¿Cuál predomina? Pues como siempre predomina las fuerzas de London. El caso del agua tendría mayor punto de fusión que el resto de las moléculas o combinaciones hidrogenadas del grupo 16 porque presenta principalmente, en este caso presentaría unos enlaces de hidrógeno. Las características de los enlaces de hidrógeno lo veremos, como hemos dicho, en el grupo 15 con las comparaciones entre el amoníaco, agua y en última instancia el fluoruro de hidrógeno, que son los grupos o combinaciones hidrogenadas del grupo 17 que veremos a continuación. Así que aquí dejaríamos claro entonces cómo va evolucionando las energías de enlace, distancia de enlace y ángulo para las moléculas del grupo 16. Dejaríamos las propiedades físicas, como por ejemplo el momento dipolar, punto de fusión, y vemos que el agua, como nuevamente tiene enlaces de hidrógeno, que debemos de explicarlos comparándolos con respecto a lo que sería el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno para una mejor compresión. Entonces espero que os haya quedado claro y nos vemos en las combinaciones hidrogenadas del grupo 17. Un saludo y gracias.